Hola a todos, soy Amador Martos, filósofo español. Estoy aquí de nuevo con todos vosotros para comentar el capítulo 4, leer y comentar el capítulo 4 de este libro, Mensajes Celestiales para la Ascensión Espiritual. Recordemos, para aquellos que no lo sepan, que en este libro son una recopilación de mensajes recibidos del cielo y hay tres libros interiores. Estamos comentando el libro 1. En vídeo anterior hemos comentado el prólogo, el preámbulo y los capítulos 1, 2 y 3. Hoy vamos a comentar y leer el capítulo 4. Quiero recordar a todos que este libro está disponible gratuitamente aquí en mi web, gratuitamente en PDF, lo pueden descargar y seguir así la lectura y los comentarios que hemos hecho en vídeos anteriores, desde el prólogo al preámbulo, y ahora ya estamos comentando y leyendo el libro 1, que se titula El mundo después. Bien, pues entonces vayamos allá al capítulo 4, que se titula El fin de un reinado. Lo vamos a leer y luego iremos haciendo los comentarios pertinentes. Dice así: hubo un tiempo en que ciertos seres de la tierra fueron nombrados rey. Esta denominación era en aquella época completamente aceptada por todas las autoridades, fueran religiosas o no. Estos seres tenían un trono y una corona, un castillo o varios, personas a su servicio. Para muchos eran los garantes de su protección, así como de la de su tierra, en contra de posibles invasores. En nombre de un rey se cometieron muchos crímenes, se practicaron mucha injusticia, sin contar con las cosechas que acabaron, sobre todo, en la mesa de este mismo rey. Los impuestos también formaron parte de las costumbres durante estas diferentes épocas. Mis queridos amigos, recordemos que este es un mensaje de Jesucristo, ¿de acuerdo? Para aquellos que todavía no lo sepan, dice así: mis queridos amigos, aquí estos hombres de tan poca fe fueron esclavizados por estos seres completamente banales. Bueno, se refiere al populacho en este caso, que fueron esclavizados por estos seres completamente banales, si se me permite decirlo, principalmente a causa de sus miedos. Doblaban la rodilla y venían y aceptaban todo lo que se les pedía, por miedo. Una de las épocas más terribles fue la de las cruzadas. En nombre del rey y del dios asociado, los caballeros viajaban por las tierras para encontrar reliquias, también para convertir a las poblaciones, incluso en contra de su voluntad, o a costa de sus vidas y sus tierras. Creo, amigos míos, que estaba bastante claro que estos seres no actuaban de ninguna manera en nombre de Dios. Todo este periodo fue muy difícil, pero nuestro Padre lo permitió, en parte, con la expectativa de que el hombre despertaría, lo cual no fue así durante mucho tiempo. Todos estos reyes y reinas que luego usaron pelucas, me hace gracia porque es que lo vemos en las películas, ¿no? Cómo se disfrazaban o se acomodaban en la estética de la época con pelucas. Dice: todos estos reyes y reinas que luego usaron pelucas, que se maquillaron y aparentemente gastaron fortunas, estaban muy lejos del sol que representa a nuestro Padre, tan lejos de su verdad y de su luz. Pasó mucho tiempo antes que el hombre despertara y pusiera fin a esta mascarada, entre comillas. Pero recuerden, amigos míos, que Francia fue uno de los primeros territorios en despertar, en rebelarse. Bueno, aquí Jesucristo hace referencia a la Revolución Francesa que acaeció en el año 1789, si no recuerdo mal. Francia fue el detonante de una ola de liberación, gracias a las revueltas. Los franceses querían poner fin a todas estas injusticias y restablecer el equilibrio entre el poder y el pueblo. A pesar de todos los cambios, su deseo nunca se cumplió realmente. Cualquiera que sea la denominación, la distribución de los roles de cada persona, etc., los imperios, las repúblicas y otros sistemas han demostrado las mismas debilidades. Aquí nos hace referencia nuestro Señor Jesucristo a que no importa el régimen político que se tenga, siempre ha habido unos grupos de poder
ya sea en los imperios, en las repúblicas u cualquier otro sistema, que todos ellos presentaban debilidades. Dé poder a unos hombres sobre los otros y esto terminará irremediablemente en desequilibrio e injusticia. Lapidaria frase que explica todo lo que ha acaecido en la historia. Sigue diciendo, Francia ha aprobado todo tipo de fórmulas, si se me permite decirlo. Bueno, efectivamente han tenido monarquías, repúblicas. Sin embargo, ninguna de estas llamadas fórmulas, entre comillas, ha resultado en la felicidad y el desarrollo de su población. Por favor, comprendan, queridos amigos, que no se trata aquí de debatir los diferentes sistemas de funcionamiento del poder, sino que se trata de hablar del poder mismo. O sea, aquí Jesucristo viene a poner en litigio, en la mesa de trabajo, pues en qué consiste el poder que no beneficia al pueblo. Dice, cada ser, cada grupo al que se le concede poder sobre otros seres, otros grupos, lucha por hacer lo mejor para el mayor bien de todos. El ego humano toma el control y se cubre con la manta, como usted dice. Bien, aquí es necesario que en relación al ego humano haga referencia a un tema que ya hemos tratado en anteriores vídeos, pero no está mal recordarlo porque el ego es una de las trampas de de la psicología humana que hace que no nos conozcamos nosotros mismos lo suficiente y esta es una de las cuestiones que he investigado yo durante bastantes años y he descubierto que el autor por antonomasia que mejor explica la psicología humana desde el estadio prepersonal que vemos aquí o preegoico, cuando se hace la formación del ego y de la personalidad en la infancia de los niños y luego de los adolescentes, para pasar luego a un estadio personal donde se formaliza ya el ego un poco más maduro en la personalidad del adolescente, en su camino hacia la adultez. Y luego la posibilidad que existe, pero ahí ya es una posibilidad que cada persona debe trabajar en sí mismo para llegar al estadio transpersonal o transegoico, que es donde ya se adquiere un nivel, digamos, espiritual, ¿eh? Y incluso se implica el desarrollo del Dios personal, de un misticismo, ¿de acuerdo? Y alcanzar, por supuesto, una conciencia de unidad que fue objeto de una conferencia que presenté en la Universidad de Texas, que pueden localizar en mi web. Bien, entonces, como decía, Ken Wilber, aquí lo tenemos en la imagen, en su estudio de la evolución de la conciencia, ¿de acuerdo? Nos presenta una evolución del ego. Esto es un resumen, aquí, esto es un resumen, aquí, esto es un resumen, pero luego, a través de estos enlaces, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, que están desarrollados aquí posteriormente, cada cual puede investigar e intentar identificarse en qué nivel del ego se encuentra, ¿no? Porque así como hay niveles egoicos, hay niveles transegoicos y ese es el problema de la humanidad, que quien se estanca en el ego, que es como nos dice aquí Jesucristo, pues entonces el poder del ego hace que eh, nos volvamos en contra de los demás seres humanos, porque ya no hablamos desde el altruismo, la compasión, el amor a los demás, sino desde el egoísmo y la soberbia humana. Bien, era necesario que en esta frase tan sencilla pero tan profunda que dice Jesucristo, hiciera referencia a este estudio de investigación al cual pueden recurrir para investigar el ego. Sigue así la lectura. Así que aquí, amigos míos, está cómo hacer las cosas en este mundo sin darles poder a unos más que a otros, a unos más que a otros, siempre en referencia a ese ego que domina a los demás. La respuesta es esta, acabar con el dinero. Bueno, esto es una frase lapidaria, contundente, muy fuerte, y aquí eh, vamos a comentarlo también, voy a acabar de leer este párrafo. Sin dinero, todos se verán obligados de alguna manera a cambiar lo que tienen, a lo que han creado, por algo más que necesiten. En este caso, no importa cuál sea el valor de ese elemento. Bien, aquí entonces la respuesta que nos da Jesucristo
a estos imperios del poder y del dinero es acabar con el dinero. Bueno, esto ya no es una novedad porque muchas profecías nos hablan de que el sistema económico va a colapsar, que el dinero va a desaparecer. En este mismo libro que estamos comentando, en la página 18, pueden encontrar el punto 5 de una cronología inigualada de Alois Mayer, que dice que reinará una gran inflación y el dinero perderá su valor. Esto ya es un indicativo, a raíz de las crisis económicas que estamos viviendo en el mundo y sobre todo acentuadas y potenciadas por la guerra en Medio Oriente, que va a llevar inexorablemente, o sea, sin ningún tipo de género de duda, a una inflación tan grande que habrán revueltas sociales y el dinero perderá su valor, como dice aquí. Vamos a leer esto porque es muy importante comentar esto. Bueno, he hecho un tachón, pero bueno, se puede leer. Dice, esas visiones de Alois Irmayer, popularizadas a partir de 1949, nos hace constatar su convergencia con la actualidad. Su profecía de que reinará una gran inflación y el dinero perderá su valor corresponde casi con precisión quirúrgica con la espiral inflacionista que se ha agravado desde la crisis sanitaria del COVID. Alois Irmayer nos deja entrever tres principales protagonistas: los impuestos, los bancos y las compañías de seguros. En esa misma línea, la profeta francesa María Julia Jaén anunció décadas antes lo siguiente: todas las grandes fortunas se derrumbarán, no quedará nada, todo será destruido por los hombres y el castigo. Aquí el castigo se refiere a la intervención divina en las tres fases. La primera es el aviso, la segunda es el milagro y la tercera es un castigo de purificación en la humanidad. Francia será arruinada sin apenas darse cuenta. Aquí hago un inciso. Según las profecías, Francia va a ser el primer país en caer en esta crisis profunda económica que va a acaecer con revueltas sociales y políticas. Todos esos ricos palacios en donde se producen los beneficios de la nación, aquí se refiere lógicamente a los bancos y otras instituciones financieras, todo eso, dice, el Señor lo va a destruir con un castigo terrible. Nuevamente, castigo. Bajo la forma de un derrumbamiento de la tierra. Aquí nos habla de un posible y probable terremoto que parece ser, según las profecías, va a acaecer desde norte a sur y va a atravesar Francia y Europa. Y sigue diciendo, esos altos edificios que fueron garantes del pan para Francia se derrumbarán. Dios va a sorprender a los que trabajan sin pensar en Él, ni en su poder que permea todo sobre la tierra. La profeta Madeleine Porsat profetizó esa misma muerte de la economía: intemperies, inundaciones, enfermedades sobre las plantas y los animales, cólera sobre los hombres, revoluciones, guerras, bancarrota universal y confusión. Bueno, vemos que estas profecías, eh, paso a paso, vemos que se están cumpliendo. Las intemperies, las inundaciones, las enfermedades ya las hemos visto, pero vendrán sobre las plantas y animales y esto tendrá como consecuencia hambrunas, ¿de acuerdo? También producidas estas hambrunas por la guerra. Bueno, dejamos aquí esta lectura de que nos habla, de la cual nos habla Alois Mayer, que repito, la pueden encontrar en la página 18. Y entonces vamos a proseguir con la lectura donde nos habíamos quedado en este párrafo. Dice Jesucristo, en vuestro mundo actual sería inverosímil cambiar 10 kilos de patatas por un par de zapatos, ¿verdad? Pero si uno tiene mucho cuero que sabe trabajar para hacer zapatos, pero nada para comer, y el otro tiene muchas patatas, pero no le queda nada para calzarse, ¿no sería entonces justo y equitativo intercambiar así cosas? Bueno, fijaros qué maravilla de sencillez que nos presenta. Nos habla del trueque, ¿no? Como antiguamente nuestros ancestros practicaban, por necesidad sobre todo. Dice, tu percepción del mundo es muy limitada porque durante siglos todo ha sido una moneda, todo tiene un precio y cuanto más raro es,
más caro o a veces incluso cuanto más moderno es más caro. Bueno, aquí describe perfectamente lo que pasa en nuestra sociedad capitalista, que todo tiene un precio y todo tiene más valor si es más raro. Bueno, aquí deberían leer pues la historia de la economía. En mi web pueden encontrar vídeos y artículos sobre la sociedad, la manipulación, perdón, manipulación social, económica y política, donde se lleva a cabo todos estos procesos y sobre todo pues cómo los mercados financieros, las bolsas manipulan los dineros de todos los pueblos, que la gente gana honradamente, pero luego son manipulados en mercados. Entonces, aquí nos viene a decir que el mercado financiero ya no ya no es, digamos, representante de un proceso económico dignamente trabajado por la gente, sino ya se convierte en pura especulación, ¿no? Sigamos leyendo. ¿Y si en el mundo de mañana escasearan los alimentos, desapareciera la electricidad? ¿Qué harían con sus relojes conectados, sus móviles o sus coches eléctricos? Bueno, fijaros aquí que esto es una premisa de lo que ocurrió en España con el apagón, creo recordar que fue en abril del 2025, donde vemos que la gente se ha acostumbrado a depender de la electricidad, ¿de acuerdo? Y también vimos en la crisis del COVID cómo los alimentos desaparecían de los estantes de los supermercados. Y esto, lo que nos viene a decir Jesucristo es que cuando venga una gran crisis, que por cierto está en camino a través de la guerra que hay entre Israel y Estados Unidos e Irán, cuando venga una gran crisis, como digo, es muy posible que estemos sin alimentos y sin electricidad. Entonces, cuando esto ocurra, como dice Jesucristo, ¿no superaría el valor de la patata a de cualquier otro objeto de ocio? Objeto de ocio, evidentemente. Hoy, amigos míos, ha llegado el momento del gran cambio en mayúscula. Yo creo que aquí, lógicamente, nuestro Señor Jesucristo se refiere al Apocalipsis, que quiere decir revelaciones, y la gran tribulación, que ya se ha expuesto el contenido del desarrollo de los pasos en el preámbulo y de este libro. Hoy, amigos míos, como dice, ha llegado el momento del gran cambio. El tiempo que le devuelva el verdadero valor a lo que tienen o crean. El tiempo en que la justicia divina llegue a aplicarse en la tierra. Repito, que la justicia divina llegue a aplicarse en la tierra. El tiempo en que la verdad sea la base de todo. Que la verdad sea la base de todo. El tiempo en que la tierra acoge a su único rey. Yo, vuestro hermano Jesús. Bueno, esto ya es contundente, además da validez al cumplimiento mesiánico de la segunda venida de Cristo y así lo anunció Jesucristo. Y finalizamos diciendo, no es necesario, amigos míos, poseer nada, porque la nueva tierra será la tierra de todos aquellos que han acogido el amor de la divinidad en su interior, de todos aquellos que no temerán perder a alguien o a algo, de todos aquellos que se verán en todos los demás hermanos y hermanas, de todos aquellos que me habrán acogido en sus corazones. Bueno, aquí es necesario comentar este párrafo porque está, digámoslo así, entre comillas, encriptado, porque cuando sigamos con las lecturas del libro, veremos que en la nueva tierra, que se refiere sobre todo este capítulo primero, el libro primero que estamos aquí comentando, ¿eh? Libro primero que ya llevamos, vamos por el capítulo cuarto, que se titula el mundo después. El mundo después hace alusión a la nueva tierra, ¿de acuerdo? En el libro 3 ahí leeremos y comentaremos los principios de la alianza nueva, que será justamente para vivir y convivir en la nueva tierra. Y para llegar a ese punto de la travesía de la tercera dimensión a la quinta dimensión, o la nueva tierra, o la nueva Jerusalén, como se conoce en términos católicos, es imprescindible, como dice Jesucristo, acoger el amor de la divinidad en su interior. Hago especial hincapié en el amor de la divinidad en su interior porque
El amor es lo más importante en la vida, es la vibración más alta que hay y está en nuestro interior. Pero como se ha explicado anteriormente, el hombre se queda estancado en el ego y ese egoísmo no le permite vivir por y para los demás, pues entonces se desvincula de la divinidad. Por tanto, para llegar a la nueva tierra será necesario cultivar, desarrollar y potenciar este amor de la divinidad en el interior. Entonces también nos dice que no temeremos perder a alguien o algo. Esto es muy importante porque en los tiempos que vivimos, luego lo veremos en capítulos posteriores, sobre todo cuando ya no tengamos dinero, colapse el sistema económico, muchas personas van a llegar a una crisis psicológica tremenda, ¿no? Porque cuando se venga el sistema abajo, la economía, las revueltas sociales, la política ya no tenga rango de estructurar la sociedad, todo será caos, entonces no habrá que tener miedo para perder a alguien o algo. Luego lo veremos en capítulos posteriores. Aquí simplemente hace como una pequeña introducción, pero es importante comentarlo porque nos explicará después en capítulos sucesivos Jesucristo el desarrollo de estas, digamos, introducciones que son muy importantes, ¿no? Y por último, pues nos dice que hay que acoger en los corazones a todos, ¿de acuerdo? Bien, esto es la lectura y el comentario del capítulo 4. Como resumen, yo lo que diría es que Jesucristo nos hace una descripción a través de la historia, cómo hubo diferentes reyes o imperios en los cuales el poder sobre la población, los pueblos, estuvo en manos de unos pocos, cómo ese poder sobre todo está basado en el ego de los poderosos, el ego, ¿de acuerdo? De los poderosos, y que a pesar de las revoluciones de los distintos sistemas políticos, ya sean monarquías o repúblicas, o de las distintas revoluciones que han habido en el mundo, la única manera, dice Jesucristo, de hacer un cambio verdadero es acabar con el dinero. Y como hemos visto que dicen algunas profecías, pues el colapso económico no es que vaya a llegar, es seguro que va a llegar. El problema será cómo y cuándo llegará. Pero hay que decir que lo que está ocurriendo en Medio Oriente, que es lo que ha motivado que yo haga un comentario de todos estos capítulos del libro, ya está poniendo sobre la mesa los problemas que va a tener la humanidad eh, por la falta de fluidez del petróleo en el estrecho de Hormuz. Entonces, esto va a provocar poco a poco escasez de alimentos, de productos, eh, revueltas sociales, crisis económicas y políticas. Y entonces, cuando venga el colapso económico, pues este colapso para la gente que no esté preparada, sobre todo, que no viva todavía en el corazón, en el amor, en la compasión, en el servicio de los demás, mm, todo su mundo se va a derrumbar. Aquel que pierda sus ahorros en el banco, aquellos que se encuentren sin alimentos, sin electricidad, donde no puedan utilizar sus móviles, todo eso se va a ir abajo, todo se viene abajo. Eso está clarísimo que va a venir. Entonces, en ese momento ocurrirá un gran colapso psicológico de las personas. Puede que haya muchos suicidios, la gente no va a entender lo que pasa, a pesar de que aquí Jesucristo nos lo está explicando paso a paso y de una manera muy fácil de entender, pero de algún modo nos está avisando que esto va a ocurrir y por qué tiene que ocurrir, ¿de acuerdo? Entonces, yo mi recomendación ante este caos que viene, sobre todo, es poner orden en nuestras ideas, orden en nuestras emociones, preferencias espirituales sobre cosas materiales. Y mi recomendación es prepararse en tres aspectos. Una preparación espiritual, un trabajo interior, un trabajo de reconocer a Dios eh, por encima de los hombres, por encima de los poderes públicos, políticos y económicos. Y eso hay que cultivarlo, hay que trabajarlo, ¿de acuerdo? Luego también puede haber la crisis psicológica, hay que prepararse para saber afrontar estos nuevos tiempos.
y entenderlo sobre todo. Bueno, aquel que quiere información, en mi web hay bastante información sobre estos temas. Y por último, para aquellos que lo crean pertinente, es necesario hacer una preparación material, física, es decir, hacer acopio de alimentos, preparar agua, elementos de supervivencia. Esto ya es una cuestión que cada uno tiene que investigar y prepararse a su manera. Y esto no lo digo yo. Hay multitud de profecías del cielo, ya sea de Jesucristo, de Dios Padre, que nos dicen que nos tenemos que preparar porque lo que viene es muy gordo, muy fuerte, mucho caos. Pero no hay que caer en el miedo, en el caos, sino prepararse espiritualmente, psicológicamente y materialmente para aquellos que puedan. Bueno, pues dejamos aquí la lectura y comentarios de este capítulo 4, titulado El fin el fin de un reinado. Por reinado yo entiendo que aquí Jesucristo se refiere a un poder que ha atravesado toda la historia a través de poderosos, ya sean reyes, ya sean sociedades secretas, ya sean instituciones financieras que han dominado los países, en fin, esto lo dejo que cada cual lo investigue, pero por la palabra reinado se refiere sobre todo a la caída de las sombras que han dominado la humanidad durante tantos milenios. Y aquí lo dejamos. Les emplazo al próximo vídeo, capítulo 5. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima. Un abrazo.